tardes, este día miércoles, una hermosa tarde acá en la ciudad de Posadas. Muy bienvenidos a un nuevo segmento de Sembrando Valores junto a la Capellanía Policial Cristiana Evangélica de la Policía de la Provincia de Misiones. Quien les saluda y les habla, el capellán policial Hugo Almeida, que estará con ustedes, ¿no es cierto? Vamos a estar compartiendo por una horita hasta las 18 horas, Dios mediante, y poder compartir con ustedes la palabra del Señor, la palabra de Dios, y poder por ahí meditar juntos en el tema que por ahí queremos traer en esta tarde. En esta oportunidad voy a estar solo, así que Walter no ha podido estar en esta tarde, tampoco Daniel. Eduardo está de vacaciones, así que voy a estar con ustedes haciéndole el aguante hasta las 18 y obviamente ustedes también conmigo poder compartir, ¿no es cierto?, en este dial, en Radio Identidad 87.9. Simplemente más que agradecer primeramente a Dios, al Señor, por todas sus bendiciones. Como les decía hoy, la verdad ustedes pueden contemplar una terrible belleza de día, hermoso atardecer, calorcito, así que la verdad estamos más que agradecidos a Dios por el día que nos ha regalado, ¿no? Y también agradecer, ¿no es cierto?, en primer lugar a Eduardo. Gracias, Eduardo, por el acompañamiento, por estar, el comisario mayor Eduardo López. Saludos acá de acá, ¿no es cierto? Te mandamos un caluroso saludo. Sé que está de vacación ahora, descansando, así que no le quisimos molestar. No sé si está escuchando ahora en vivo o por la grabación, pero acá te mandamos un enorme saludo, Eduardo. Esperamos poder seguir compartiendo, ¿no es cierto?, en este segmento juntos, ¿no? Y como poder hablar, charlar, meditar, estudiar un poco la palabra del Señor juntos. Saludos también a todos y a cada uno de los capellanes que están trabajando en lo largo y ancho de la provincia. Saludo a Walter que está ahí, ¿no es cierto?, en Aristóbulo en este momento. Seguramente ahora está descansando. En esta mañana estuvo viajando por 2 de mayo, visitando la comisaría de 2 de mayo. Por ahí, a mediados, cerca del mediodía, estuvo también realizando charlas motivacional, charlas acerca de la prevención de adicciones, violencia familiar y escolar. Así que junto con la policía comunitaria ahí de Aristóbulo, así que yo me imagino que ahora está seguramente descansando en su casa. Así que Walter, saludo. Daniel Pereira también, un saludo a Fabiana Gruber, a Leandro, a Alejandro, a Javier Fraga, ¿no es cierto?, que hay en Candelaria. Un enorme saludo. También aprovechar el momento para agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que están ahí del otro lado, ¿no es cierto?, que como siempre decimos, todos los miércoles que nos acompañan y nos hacen el aguante. Gracias también por seguirnos en nuestra página, nuestra fanpage, en el Facebook. Si todavía no formás parte de nuestra gran familia, la Capellanía Policial Cristiana, nos podés encontrar ahí en el Facebook como Capellanía Policial Cristiana. Ahí nos das un fuerte me gusta, ¿no es cierto? Y ya estarías formando parte de nuestra gran familia. También nos vas a poder encontrar en el Instagram como Capellanía Polmis, así tal cual suena. Nos podrás encontrar en el Instagram y poder ver y alcanzar todos y cada uno de nuestros contenidos y también nuestra info por nuestras redes sociales. Agradecerles a cada uno de ustedes. Así que si ya formás parte de nuestra familia, bien, simplemente más que agradecido. Y queremos por ahí, ¿no es cierto?, poder seguir bendiciéndoles día tras día, y estamos contentos, estamos gozosos de poder estar, ¿no es cierto?, y compartirles y ser de bendición a cada uno de ustedes. Así que, ¿qué les parece? Antes de continuar, antes que me olvide, también agradecer al jefe de policía, el comisario general Sandro Martínez, al señor subjefe también de policía, a Marco López Asensio, que
Justamente ayer por la mañana estuvimos reuniéndonos acá en la sala de situación en la jefatura de policía, por ahí compartiendo un poco, teniendo por ahí una charla amena y prácticamente fue como una mesa de trabajo, ¿no? Coordinando algunos trabajos que como capellanes podríamos realizar y ser de bendición también para cada personal policial, como así también para la familia policial. También no me quiero olvidar de los integrantes de toda la comisión del Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía de Misiones, que también nos atendieron calurosamente, muy bien. Justamente el día de ayer, también por la mañana, estuvimos compartiendo también ahí, presentando lo que es la herramienta de la capellanía, poder trabajar juntos en un proyecto, ¿no es cierto?, para poder alcanzar por ahí al que está necesitado, ¿no?, aquel que está pasando por ahí alguna crisis, ya sea financiera, económica, cualquier tipo de crisis emocional, espiritual. Hay policías, por ejemplo, personal que tiene familiares que están enfermos, pero policías que están enfermos, atravesando por una situación de enfermedad y que tienen a familiares por ahí, ¿no es cierto?, aquí en Posadas, muchos que son del interior vienen aquí a Posadas y están alojados, que han alojado ahí en el círculo, y la verdad que están pasando por un momento, muchos de ellos complicado, muy difícil en todas las áreas de su vida. Y bueno, estamos ahí para poder acompañarlos, para poder, ¿no es cierto?, brindarles contención y acompañamiento y consejería espiritual. Entonces, justamente estuvimos charlando un poco con la subcomisión de deportes y cultura del Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía, como también así con Dematos, Julia, la secretaria general del Círculo de Suboficiales. Y bueno, tenemos expectativas de lo que Dios va preparando y abriendo puertas. También saludar, ahora se me viene a la mente también, ¿no es cierto?, a todos nuestros camaradas de la provincia, de la policía de la provincia de Corrientes, que justamente el pasado 9 de agosto estuvieron cumpliendo un aniversario más de su policía de la provincia, y justamente ellos nos extendieron una invitación a nosotros, los capellanes de la policía de la provincia de Misiones, para poder participar de un culto unido de acción de gracias el día que se va a estar realizando el día de mañana en el patio de la jefatura de la policía de Corrientes, ubicado ahí en Corrientes Capital. Así que Dios mediante, mañana por la tarde estaríamos junto con Walter, con Daniel, en representación de la Capellanía Policial Cristiana de aquí de la provincia de Misiones, de la Policía de Misiones. Vamos a estar compartiendo con ellos un culto especial por un aniversario más de la Policía de la provincia de Corrientes. Así que a todos y a cada uno de ustedes, camaradas de la provincia de Corrientes, muchísimas bendiciones y gracias por la invitación. Dios mediante vamos a estar ahí compartiendo con ustedes, conociéndonos en persona, ¿no es cierto?, y poder compartir un momento muy grato juntos, unidos, alabando, adorando a Dios, pero también clamando y orando, intercediendo por nuestra queridísima policía, ya sea de Misiones, como también por nuestros camaradas en la provincia de Corrientes. Así que, sin más, ¿qué les parece si vamos a la palabra del Señor? Quería, antes de continuar por ahí, desarrollando el tema que le quería compartir hoy acerca de los enemigos del alma. Antes de continuar con ese tema y antes de ir al primer corte, me gustaría compartir un pequeño devocional o un pensamiento, ¿no? Y les quería llevar ahí en el Salmo 91. Quizás muchos de nosotros lo hemos leído, ya lo conocemos, pero ¿qué te parece si nos tomamos unos minutos para poder leer y meditar en este pasaje bíblico? Salmos capítulo 91, verso 1 en adelante. Decía el salmista: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles
promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpiente bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Este hermoso y precioso Salmo, el 91, nos puede, si miramos, ¿no es cierto?, y analizamos, meditamos en él, podemos encontrar hermosas y tremendas promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y una de las promesas de Dios justamente es su sanidad, es su restauración, su refugio, su cuidado, su protección. Pero saben, en la Biblia podemos encontrar miles de promesas para todos y cada uno de nosotros, para vos que estás allá al otro lado y para mí. Pero saben, muchas de esas promesas, y yo te podría decir casi todas esas promesas, tienen una condición. Y esa condición es que podamos acercarnos a Dios y poder permanecer en su presencia. En otras palabras, poder ser obediente a Él. En este precioso salmo leíamos en el versículo 1: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. En otra versión dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, que en la otra versión Reina Valera, 1960. Entonces, todos los siguientes versículos y todas las promesas que mencionan posteriormente a este pasaje que leíamos recién en el versículo 1 son prácticamente condicionables, ¿no? Son con una condición, y es que se cumpla el versículo 1 que leíamos recién. El que habita en la sombra del Todopoderoso, el que habita bajo su sombra, en otras palabras, el que permanece en su presencia, el que busca de Dios, el que obedece su palabra, el que obedece a Dios, ese encontrará descanso, ese encontrará refugio, encontrará confianza, ese va a ser rescatado de toda trampa. Esa persona será protegida de todo tipo de enfermedad mortal. Entonces Dios te cubrirá con sus plumas y con sus alas y nos dará refugio. Él dice: a sus fieles promesas son, ¿no es cierto?, sus fieles promesas son nuestra armadura y nuestra protección. Entonces, querido oyente, vos que estás del otro lado, que podamos meditar en esto. Quería traerte justamente este pensamiento, ¿no? Porque muchas veces podemos encontrar miles de promesas, podemos reclamar un montón y miles, todas esas promesas que encontramos en la Biblia, que encontramos en la palabra de Dios, podemos reclamar para nosotros, podemos golpear los cielos, llorar, patalear en la presencia de Dios, pero sin embargo, si no lo obedecemos, si no llevamos una vida en obediencia a Dios, si no lo buscamos, si no permanecemos en sus caminos en obediencia, entonces déjame decirte que difícilmente esas bendiciones nos puedan alcanzar.
muy difícil que podamos ser rescatados de toda trampa y de toda enfermedad. Así que te dejo con este pensamiento. Busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Busca y refugiate en Él. Abrí tu corazón antes que sea demasiado tarde. Y que puedas hacerle de tu vida tu único Señor y tu único Salvador. Así que con este pensamiento vamos a la música, un corte, y ya volvemos con más Sembrando Valores. Queríamos por ahí profundizar y desarrollar un poco acerca de los enemigos del alma. ¿Qué son los enemigos del alma? ¿O cuáles o quiénes son los enemigos del alma? Miren, para entender un poquito esto, ¿no? Tenemos que saber y entender que nosotros como seres humanos, como bien por ahí desarrollábamos en segmentos anteriores, nosotros como seres humanos somos seres tripartitos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice que somos semejanza, ¿no es cierto? Fuimos hechos a semejanza de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay prácticamente eternidad en nosotros. ¿Y por qué hay eternidad en nosotros? Porque en nosotros hay espíritu, ¿sí? Tenemos alma, espíritu y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, los enemigos del alma son aquellos, ¿no es cierto?, que afectan y aquellos que atentan. Todo aquello que atenta contra el bienestar y la salud de nuestra alma. Y todo eso es considerado nuestro adversario, nuestros enemigos. Es aquellos que por ahí atacan, ¿no es cierto?, contra la integridad y la salud de nuestra alma. Y como somos seres
somos seres tripartitos. Todo aquello que afecta a nuestra alma va a estar afectando a nuestro espíritu, pero también, por lógica, en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, todo lo que pasa a veces en nuestro cuerpo prácticamente es simplemente un reflejo de lo que puede llegar a pasar en el alma. Obviamente no siempre es así, pero en la gran mayoría de las veces, muchas de las enfermedades, la gran mayoría, ¿no es cierto? Hay excepciones, claro está. Muchas veces es simplemente reflejo de lo que está pasando en nuestra alma. Y a veces nosotros queremos tratar, a veces queremos, ¿no es cierto?, por ahí batallar contra ciertas enfermedades, ciertos malestares físicos, y atacamos ahí en lo físico, ¿no? Tratamos ahí en lo físico, en nuestro cuerpo, pero sin embargo nos olvidamos quizás la raíz de esa dolencia, la raíz de ese malestar o esa enfermedad que está afectando nuestro cuerpo. Y puede ser que la raíz de todo esté ahí en nuestro interior, en nuestro ser interior, en nuestra alma. Entonces, para entender un poquito más al respecto, me gustaría entender por ahí que veamos qué es la salud, ¿no? Porque mencionábamos hoy acerca de la salud del alma, la salud del cuerpo, y entonces, según la OMS, ¿sí?, la Organización Mundial de la Salud, en sus orígenes había definido la salud como el estado completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Pero saben, después de casi 30 años después, a ese concepto la OMS agregó lo siguiente, que es el grado en que una persona o grupo es capaz, por un lado, de llevar a cabo sus aspiraciones y de satisfacer sus necesidades, y por el otro, de enfrentarse con el ambiente. En consecuencia, la salud debe considerarse no como un objetivo en la vida, sino como un recurso más de la vida cotidiana. La salud es un concepto positivo que comprende recursos personales y sociales, así como capacidad física adecuada. Entonces, lo que podemos llegar a decir, ¿no es cierto?, es que la salud, ¿no es cierto?, es el cuerpo, alma y espíritu. La salud es tener y lograr un perfecto equilibrio en estas tres áreas, ¿no? Es poder lograr, la salud es poder lograr un perfecto equilibrio en estas tres áreas: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando logramos tener ese perfecto equilibrio en el cuerpo, alma y espíritu, está todo en orden, entonces podemos llegar a decir que tenemos una buena salud, ¿no es cierto? Una buena salud. Entonces, pero ¿cómo poder lograr eso? Es complicado, ¿no? Es difícil porque ¿cuántas veces nosotros podemos tener experiencias, situaciones a lo largo de nuestra vida, ¿no?, que puede llegar a dañar, que pueda afectar nuestro corazón, y puede lastimar, puede herir nuestra alma, ¿no? Entonces, qué complicado y qué difícil poder mantener ese equilibrio. Y es ahí donde la ciencia quizás no llega, donde quizás por ahí los tratamientos psicológicos, terapias, por ahí quizás no llega hasta ahí. En lo más profundo de nuestro ser, en nuestro ser interior, es ahí donde entra lo sobrenatural de Dios. Es ahí donde Dios empieza a obrar por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra. Es ahí donde nosotros podemos encontrar la sanidad y la restauración completa de nuestro ser, ¿no es cierto? Podemos encontrar ese equilibrio. Solamente el Espíritu Santo, solamente la palabra de Dios, ¿no?, la presencia de Dios y su palabra puede lograr a que podamos alcanzar ese perfecto equilibrio y gozar de así una buena salud. ¿Por qué mencionaba todo esto? Porque es necesario entender justamente, ¿no es cierto?, el concepto del alma, ¿no? Y por qué es importante poder cuidar
de nuestra alma, de nuestro corazón, nuestro ser interior, y poder así guardarnos y cuidarnos, ¿no es cierto? Y estar atentos a estos enemigos que puedan afectar y que van en contra y atentan contra nuestra alma. Y por mencionar, yo hice una lista. Obviamente no vamos a hablar de todos ellos porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero fíjense por mencionar algunos de los enemigos del alma. Yo hice una lista y entre ellas está, por ejemplo, algunos enemigos del alma son como por ejemplo la amargura, el resentimiento, la amistad con este sistema del mundo que va en contra y atenta contra la palabra de Dios, el amor al poder, la autoconmiseración, la avaricia, la murmuración, los celos, el temor, la pereza, la irritabilidad, la crueldad, el agradar a los hombres, la curiosidad, la incredulidad, la impureza sexual, el trabajo excesivo, los pecados de la lengua, el enojo y la ira. Todos aquellos que alteran nuestra salud, alteran nuestro equilibrio del cuerpo, alma y espíritu. Toda esta lista, ¿no es cierto? Y puede haber más. Y algunas de estas listas nosotros por ahí hemos charlado, compartido un poco por ahí con Eduardo. La otra vez hablábamos con Javier Fraga, la otra vez en una oportunidad, por ejemplo, con Eduardo habíamos desarrollado un poco acerca de la amargura, la raíz de amargura. Con Javier Fraga en una oportunidad también en este segmento habíamos hablado acerca de la autoconmiseración y desarrollábamos un poco acerca de ello, ¿no es cierto? Y hoy me gustaría que podamos indagar, que podamos profundizar un poco acerca del resentimiento, Y para ir de lleno al tema del resentimiento, por ahí me gustaría, ¿no es cierto?, poder indagar, por ahí repasar lo que habíamos hablado hace unos segmentos atrás con Eduardo, ¿no? Acerca de la raíz de amargura, acerca de la amargura del alma, que son uno de los enemigos de nuestra alma. Y saben que la amargura son estos sentimientos, ¿no es cierto?, que son sumamente perjudiciales y peligrosos y que pueden dañar profundamente nuestra vida espiritual. Afecta nuestra vida espiritual, afecta terriblemente nuestra comunión con Dios. Manchan el cuerpo de Cristo lastimándolo, no permitiendo que la bendición de Dios pueda fluir, ¿no es cierto?, siendo de tropiezo para toda la obra de Dios. Saben que la amargura se origina y se desarrolla cuando algo nos ocurre que nos provoca algún enojo o algún dolor en nuestro corazón. ¿No es cierto? Quizás por ahí estuvimos expuestos a malos tratos, a las críticas, a los desprecios, pero sea lo que sea, dentro nuestro, por ahí, en nuestro interior, se pudo haber acumulado cierta amargura, ¿no? Rencor, enojo. Y cuando ese rencor, ese enojo va provocando odio, y cuando va pasando el tiempo y no podemos trabajar con ese enojo, con ese odio, se va convirtiendo en amargura. Y esa amargura es como una mancha. No sé si ustedes vieron una oportunidad, esas manchas, no sé, de humedad en la pared, ¿viste? Los hongos, ¿viste? Que se van expandiendo. Cuando nosotros no le damos mucho artículo, mucha bolilla al principio, empieza con una pequeña mancha. Pero cuando vos no lo tratás a tiempo, no lo limpias, esa mancha de humedad o de hongo en la pared, cada vez se va expandiendo y se va haciendo cada vez más grande. Y si te descuidas, toda esa mancha de hongo y de humedad te va a abarcar, te va a ensuciar prácticamente toda la pared de la casa o de la pieza o en la habitación donde por ahí se encontraba esa mancha. Lo mismo pasa con la amargura. La raíz de amargura justamente empieza así, ¿no? Con un pequeño enojo, con una pequeña bronca que se va creciendo y se va acumulando. Y si no tratamos, no perdonamos, no queremos perdonar, no solucionamos esa situación, ¿no es cierto? No buscamos sanar, entonces esa herida, ese enojo, esa ira, ese odio va creciendo
cada vez va creciendo más y más en nuestro corazón y se va generando como ramas, ¿no? Como raíz. ¿Vieron como la raíz que va creciendo por debajo y nosotros no lo vemos? Entonces, de esa manera, la raíz de amargura va envolviendo nuestro corazón y va amargando nuestra alma. Y entonces el resentimiento y la voluntad de no perdonar son un problema importante en nuestra vida espiritual y puede repercutir en nuestra salud, tanto psicológica, pero también física. Entonces por eso yo le decía hoy, ¿no? A veces hay problemas, situaciones, enfermedades, dolencias, problemas físicos que podemos, por ahí nuestro cuerpo puede estar reflejando, pero puede ser alguna señal de que algo puede estar pasando en nuestro interior. Y saben que hace tiempos atrás compartíamos con una capellán misionera, le puedo mencionar porque es pública, ella misma compartió, Ángela Leguizamón, ella es personal policial, y ella contaba, ¿no?, que hace un tiempo ella pasaba por unos tumores, tenía tumores en los senos, y prácticamente ella constantemente buscaba una solución. Ella ya estaba en los caminos del Señor, ya era cristiana, es cristiana, en ese entonces ya era cristiana. Ella supuestamente tenía, ella contaba, ¿no?, que tenía algunos problemas con sus padres, con su papá específicamente, y ella, en teoría, ella decía, contaba que ella había soltado el perdón, lo había perdonado. Y ella decía, supuestamente yo lo había perdonado, yo había hecho una oración y le había soltado el perdón sobre él. Pero sin embargo, cuando menos me di cuenta, ese pequeño tumor siguió estando ahí y me afligí. Ella contaba que se afligió, pero que ella le reclamó a Dios, pero Señor, pero Dios, soy tu hija, yo confié en tu sanidad, pensé que había estado sana, pero sin embargo, cuando ella empezó a orar, ella en un momento dado fue guiada, obviamente que fue el Espíritu Santo de Dios que lo guió a orar por su papá. Su papá no vivía con ella, estaban vivían lejos. Su papá, si no me equivoco, ahora no estoy recordando, no sé si Entre Ríos o Corrientes, no me acuerdo, estaba en otra provincia, más o menos por ahí, alguna de las provincias del litoral. Ella estuvo orando por su papá, fue guiada a orar por su papá, fue llevada a orar por su papá, y al querer orar por su papá, se dio cuenta que todavía había algo en su corazón. Había una raíz de amargura que estaba ahí y que ella no se había dado cuenta. Y sin embargo, cuando ella logró perdonar de todo corazón, cuando ella logró perdonar y realmente soltar el perdón, entonces ella tomó la decisión de llamar a su papá, de escribir una carta y después llamar a su papá por teléfono y le comentó lo que pasaba. Y entonces ella le dijo, papá, yo te perdono por esto, aquello, aquello, ¿no? Entonces ahí ocurrió lo sobrenatural de Dios. Después de eso ella se hizo sus estudios, esos tumores, ¿no es cierto?, ahí en su cuerpo no estaban más. Recibió sanidad completa. Y saben que esa sanidad completa, ¿por qué vino? Vino a raíz, ¿no es cierto?, de que ella pudo soltar el perdón y pudo reconocer e identificar esa raíz de amargura en su corazón. Entonces podemos ver un ejemplo de eso, ¿no? Cómo afecta la raíz de amargura y el resentimiento, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo. Cuando hay algo mal en nuestra alma, cuando los enemigos de nuestra alma están, ¿no es cierto?, ahí afectando el alma, entonces muchas veces nuestra salud psicológica como también física por ahí puede llegar a sufrir sus consecuencias. Entonces, Jesús enseñó mucho acerca del perdón. Y por ahí ahora en el siguiente bloque me gustaría que podamos profundizar un poquito más acerca del resentimiento y del perdón. ¿Por qué cómo Jesús nos enseña a perdonar y por qué? Así que, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y después seguimos con más Sembrando Valores?
bloque de Sembrando Valores aquí en la 87.9 Radio Identidad. Como veníamos hablando acerca de los enemigos del alma, y en el bloque anterior mencionábamos a varios de aquellos enemigos del alma, entre ellos la raíz de amargura, la autoconmiseración, que ya por ahí ya habíamos desarrollado y profundizado un poco en segmentos anteriores. Y en el día de hoy quería por ahí desarrollar un poco acerca del resentimiento, que podamos ver qué es el resentimiento y por qué daña nuestra alma, por qué es uno de los enemigos de nuestra alma, ¿no? Algo ya habíamos visto acerca de la amargura, acerca de lo que es el resentimiento en el bloque anterior, ¿no? Y mencionábamos que nosotros necesitamos alcanzar ese perfecto equilibrio en las tres áreas de nuestras vidas, cuerpo, alma y espíritu, y que es complicado, que veíamos que era muy difícil lograrlo, humanamente hablando, ¿no? Pero que sí es posible hacerlo con la presencia de Dios en nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios y la presencia de Dios por medio de su Espíritu es lo que va a traer un perfecto equilibrio en nuestro cuerpo, alma y espíritu, en estas tres áreas de nuestra vida, y así poder gozar de buena salud física, emocional, psicológica, pero también espiritual. Saben que en Romanos capítulo 5, versículo 11, podemos ver ahí, ¿no es cierto?, en esa carta del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, el Señor Jesús, mencionaba de Pablo, ¿no?, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados para poder reconciliarnos con Dios, con el Padre, ¿no es cierto? Y dice, y vosotros, estando muertos en pecados, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, decía el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, si de acuerdo al apóstol Pablo y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no?, ahí en Romanos 5:11, si Jesús ha hecho tal obra con nosotros, ahora la pregunta es, ¿no deberíamos nosotros también perdonar a los demás? ¿No deberíamos aceptar a los demás como son? ¿No deberíamos aborrecer nuestra falta de perdón? Entonces, esas son preguntas, ¿no?, que deberíamos hacernos, que deberíamos preguntar en nuestro interior, ¿no? Y saben que Jesús, como yo le decía y por ahí mencionaba, ¿no?, en el bloque anterior, Jesús fue alguien que habló mucho acerca del perdón, acerca de ser pacificadores, ¿no? Y una de sus enseñanzas, una de las ocasiones en las cuales él habló mucho del perdón y el por qué perdonar, podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 45. Y me gustaría que por ahí, si vos que estás ahí al otro lado, si tenés una Biblia en tu mano, o si podés buscarlo conmigo, ¿sí? Mateo capítulo 18, o si tenés para anotar, inclusive te animo a que lo hagas y lo puedas leer después. Mateo capítulo 18, verso 23 al 45. Inclusive ya en el 21, versículo 21, ¿sí? Mateo 18, 21 al 45. Y te pido que lo puedas leer o lo puedas escuchar atentamente. Fíjate lo que dice el Señor Jesús aquí, ¿no? Este relato habla de Jesús hablándole a Pedro. Dice, luego Pedro se le acercó al Señor, ¿no?, a Jesús, y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Entonces Jesús le respondió, no 7 veces, sino 70 veces 7. Por lo tanto, continúa diciendo Jesús, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para poder pagar su deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él.
y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Y el compañero le dijo a este siervo, ¿no? Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda su deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó a aquel hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, muy enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Es tremenda la lección que nos da nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, ¿no es cierto? La parábola de los dos deudores. Y si por ahí resumimos, esta parábola tiene tres personajes, ¿no? Está el rey y tiene a sus dos siervos, dos hombres deudores. Entonces, uno de esos hombres deudores, dice la palabra de Dios que tenía una deuda de miles de monedas de plata que le debía al rey y que a él le era muy imposible, era difícil de pagarle al rey. Entonces él le rogó misericordia al rey, le rogó que le tuviera paciencia para poder pagarlo todo. El rey le dio lástima al verlo rogar y lo perdonó su deuda y lo dejó ir. Pero sin embargo, este mismo hombre que había rogado al rey que lo perdonara, a quien el rey lo había perdonado la deuda, pero sin embargo este hombre encontró en el camino a un consiervo, a otro hombre que también le debía, y dice la Biblia, unas pocas monedas de plata. Y este hombre dice que no tuvo la capacidad, o como nosotros decimos, ¿no? Hablando así, no tuvo el tupé, ¿no? De perdonarlo, ¿no es cierto? No tuvo el tupé de perdonar de la misma manera que él recibió ese perdón de parte del rey. Él no supo perdonar a su prójimo, a su consiervo. Entonces de esa manera dice que lo agarró del cuello y le rogó, o sea, le ordenó a que pagara esa deuda. Entonces dice que a su alrededor habían otros siervos que vieron lo sucedido, vieron lo que estaba pasando, entonces fueron y le comentaron al rey, ¿no es cierto?, todo lo que pasó. Entonces el rey se enojó y lo mandó llamar a este hombre, a quien él había perdonado, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde el rey, enojado con este hombre, le dice, siervo malvado, yo te perdoné esa tremenda deuda porque vos me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Y entonces dice que el rey se enojó y envió al hombre a la prisión para que allí lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Entonces dice, y termina diciendo en el versículo 35, ¿no? Eso es lo que les hará mi Padre Celestial, o sea, Dios, a ustedes, es decir, a todos aquellos que no quieren perdonar, ¿no? Si se niegan a perdonar de corazón a sus deudores, a sus hermanos. Entonces, qué tremendo, ¿no? ¿Qué podemos extraer? ¿Qué lecciones podemos extraer de este pasaje, de esta parábola que nos compartía Jesús, ¿no es cierto? Ahí, junto con enseñándole a Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos extraer qué lecciones podemos extraer de ahí? Uno de ellos es que el que no perdona es egoísta, porque él recibe el perdón de Dios, pero no está dispuesto a perdonar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa misma actitud egoísta, ¿no? De pedir perdón a Dios, de rogar
a Dios que perdone nuestros pecados, pero sin embargo no somos capaces de perdonar a todos aquellos que por ahí pecaron contra nosotros, ¿no? Aquellos que nos han ofendido. Entonces nos negamos a perdonar. Sea cual sea, la Biblia no dimensiona, no pone carátula, ¿no? de ofensa. No dice si aquel ha hecho esto, perdonarle, pero si hizo algo un poco más grave, no lo perdones. No, la Biblia habla de toda ofensa, todo pecado que hayan hecho en contra de tu vida, ¿no? En contra de ti. Entonces es ahí donde debemos soltar el perdón, donde deberíamos soltar el perdón. Dios nos manda, ¿no?, a través de su palabra, que perdonemos. ¿Qué otra lección podemos encontrar y extraer de esta parábola que nos comentó Jesús de los dos deudores? Y es que el que no perdona exige de los demás una perfección que él mismo no tiene. ¿Qué manera de poder identificarnos, ¿no? ¿No es cierto? Si nosotros podemos ver cuántas veces nos podemos identificar, porque a veces, cuántas veces nosotros podemos exigir a alguien, ¿no es cierto?, una perfección que nosotros mismos no tenemos. Exigimos a alguien que nos trate de una manera que a veces nosotros mismos no lo tratamos. Exigimos a alguien más que se comporte con nosotros de una manera, ¿no es cierto?, que ni siquiera nosotros muchas veces tomamos esa misma actitud. Entonces, el que no perdona muchas veces exige de los demás una perfección que él mismo no tiene. Otra lección que podemos extraer y ver en esta parábola que contó Jesús de los dos deudores, y es que el que no perdona será juzgado por Dios con la misma vara con la cual Él está midiendo a los demás. Entonces, con la misma vara que nosotros midamos a los demás, vamos a ser medidos por Dios. Y ahí, como quien diría, no, guarda, porque si nosotros juzgamos, señalamos a alguien, ¿no es cierto?, entonces con esa misma vara con la cual estamos midiendo a los demás, nosotros vamos a ser medidos por Dios. Vamos a ser medidos por Dios. De la misma manera que nosotros juzgamos a los demás, de esa misma manera vamos a ser juzgados por Dios. Entonces, ¿conviene perdonar? Claro que conviene perdonar. Y por último, ¿qué otra lección podemos extraer de esta parábola de los dos deudores que nos comentaba Jesús en su palabra? Es que nuestro lema para con el prójimo sea: la misericordia triunfa sobre el juicio. Que nuestro lema sea eso, que nuestro lema sea: la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, antes de poder elevar un juicio en contra de nuestro hermano o en contra de alguien, que en nosotros triunfe la misericordia. Fíjense un poco. Yo te animo que puedas, ahí donde estás, del otro lado, puedas un minutito, unos segundos, concentrarte y meditar y poder ver hacia la cruz. Que puedas traer a tu memoria, a tu imagen, o sea, ahí a tu mente, ahí esa imagen de la cruz. A Cristo ahí crucificado, siendo crucificado. Imagínense si Jesús no hubiese dado lugar a la misericordia. Si Jesús no hubiese tenido ese lema, ¿no es cierto?, que el juicio triunfe, que la misericordia triunfe sobre el juicio, entonces hoy nosotros, usted y yo, ¿no es cierto?, estaríamos prácticamente fritos, estaríamos hoy condenados, porque si Jesucristo no hubiese tenido compasión, si Cristo no hubiese tenido misericordia y amor eterno sobre cada uno de nosotros, Él no hubiese ido a la cruz. Él no hubiese renunciado a su trono, a su reino en los cielos. No hubiese dejado todo lo que Él tenía en la eternidad para venir a ser humillado, escupido, rechazado, discriminado y siendo crucificado, ¿no es cierto?, sentenciado como un criminal.
y muriendo por cada uno de nosotros en esa cruz. No lo hubiera hecho. Y si no lo hubiese hecho, hoy, como le decía, ¿no? Usted y yo hoy no tendríamos acceso a la eternidad en la presencia de Dios. No tendríamos acceso a la vida eterna en la presencia de Dios, en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuánto debemos a Jesús? ¿Cuánto debemos a la misericordia que tuvo Cristo en nosotros? Entonces, de la misma manera que Jesús perdonó tus pecados, que Jesús perdonó mis pecados, de esa misma manera nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Cuando Jesús nos enseña ahí ese modelo de oración del Padre Nuestro, Él decía en ese modelo de oración: Padre, perdónanos, como también así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, prácticamente es una ley, es un mandamiento de parte de Dios que podamos perdonar. Y es por eso, querido oyente, querida oyente, amigo, amiga que estás del otro lado, y es por eso que tanto la amargura como el egoísmo, como el resentimiento, es un enemigo del alma. Es un enemigo del alma. El resentimiento es un enemigo de nuestra alma. Es un enemigo que puede dañar profundamente nuestra alma y que puede, ¿no es cierto?, generar que Dios no nos perdone, que podamos perder la bendición y que demos lugar al diablo y que podamos, genera también como una barrera que nos divide y nos aleja de la presencia de Dios. Entonces, ahí donde estás, yo te animo a que puedas realizar, ¿no es cierto?, una sencilla oración, que me gustaría guiarte en este pequeño minuto que me queda, que puedas en esta pequeña y sencilla oración le puedas decir a Dios: Señor, perdona todos mis pecados. Así que tómate unos segundos ahí donde estás. Yo te voy a invitar a que puedas repetir en voz alta esta oración conmigo. Decirle a Dios, habla con Dios, decirle: Padre mío, Dios mío, eres tú el que perdona todos mis pecados. Señor, te alabo por tu misericordia y te ruego en esta hora que estés perdonando mi amargura y toda falta de perdón que pueda haber en mi corazón. Señor, quiero caminar en rectitud y en integridad. Padre amado, ayúdame a estar en paz para con todos, ser una persona, un hombre, una mujer pacífica, Señor, y poder restaurar todo el daño que haya ocasionado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que querido oyente, querida amiga, amigo, este ha sido todo por hoy. Así que para mí ha sido, como siempre digo, un placer y realmente me siento gozoso, me siento feliz de poder estar con ustedes compartiendo miércoles tras miércoles en este día, ¿no es cierto? La verdad que gracias por estar siempre, gracias por cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga, que los abrace, que los ilumine, que el rostro de Dios esté iluminando y esté cuidando y guardando su camino. Así que que el Señor bendiga su levantar, bendiga su acostar, bendiga su entrada, bendiga su salida y prospere toda obra que puedan emprender con sus manos. Así que esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Sembrando Valores. Quien les habla y les saluda el capellán Hugo Almeida. Muchísimas bendiciones. Dios mediante, nos estaremos encontrando el próximo miércoles con más Sembrando Valores en la 87.9 Radio Identidad. Que el Señor los bendiga. Nos estamos encontrando entonces. Eres todo lo que necesito.